La había escrito una sola vez. Un único documento. Sellado con cera negra, sin sello imperial, sin ninguna firma que pudiera rastrearse hasta su mano. Y lo había escondido en el único lugar del palacio de Topkapi donde Suleimán jamás buscaría, dentro del cofre privado de una mujer con la que no había cruzado una sola palabra en 11 años. No porque confiara en esa mujer, sino porque sabía que esa mujer ya estaba muerta. Durante 30 años, los historiadores han debatido lo que Hürrem Sultán verdaderamente fue. Amante. Estratega. Monstruo. Salvadora. Han analizado sus cartas, sus leyes, a sus hijos. Han reconstruido su ascenso desde los márgenes del poder hasta el centro mismo del imperio más grande del mundo. Pero hay una pregunta que nadie se ha atrevido a responder con claridad. ¿Qué hubiera pasado si Suleimán hubiera encontrado ese documento? Ese que ella quemó todo para mantener enterrado. ¿Qué habría hecho? ¿Y en qué se habría convertido el imperio? Eso es lo que vamos a explorar hoy. No como fantasía, sino como la consecuencia natural de cada rivalidad, cada miedo político, cada fractura que ya existía dentro del sistema otomano. Porque para cuando termines de escuchar esto, vas a entender algo que los historiadores rara vez dicen en voz alta. Suleimán el Magnífico no fue destruido por sus enemigos. Fue desmantelado, lenta y presosamente, por la mujer que más amó. Y la verdadera pregunta es si alguna vez lo supo. Era el invierno de 1537. Suleimán había regresado de su campaña en Moldavia más delgado de lo que sus visires esperaban, y más callado de lo que cualquiera de ellos había visto jamás. La campaña había sido costosa, pero no en territorio. En algo más difícil de reponer. 3 de sus comandantes genízaros más leales habían muerto. Una red de mensajeros en los Balcanes se había derrumbado bajo presión otomana. Ibrahim Pasha llevaba 2 años muerto, dejando un silencio en el palacio que nadie había logrado llenar. Fue Ömer Aga quien abrió primero la habitación cerrada. 52 años. Nacido en Edirne. 31 años sirviendo en Topkapi con la meticulosidad callada de alguien que ha sobrevivido a 4 sultanes distintos sabiendo exactamente cuándo ver y cuándo no ver. Le habían dado autoridad para catalogar las pertenencias de una concubina fallecida, Gulfe Matún, una mujer que había compartido brevemente la atención de Suleimán décadas atrás y que después se había retirado al silencio, muriendo de una fiebre que los médicos del palacio registraron y nadie cuestionó. El cuarto olía a cedro. A seda vieja. Y a algo vagamente amargo, como ceniza que nunca hubiera terminado de enfriarse. Ömer Aga trabajó con metodicidad. Ropas. Joyas que no habían sido tocadas en años. Un Corán pequeño envuelto en tela desvaída. Y al fondo del cofre, debajo de un panel de madera falsa que cedió ligeramente bajo su peso. Una carta. Sellada con cera negra. Sin sello. Sin nombre. Casi la dejó a un lado. Casi la lanzó al montón de objetos destinados al almacén del palacio. Pero en 31 años de servicio, Ömer Aga había aprendido una regla por encima de todas las demás. Cuando encuentras algo en un palacio y no sabes qué es, lo llevas al hombre cuyo trono podría amenazar. Ese instinto le salvó la vida exactamente 6 meses más. Porque Ömer Aga no llegaría a la vejez. Moriría antes de que ningún registro oficial de este descubrimiento saliera a la luz. La documentación del palacio avanzaría hacia adelante sin explicación. Como si esa noche nunca hubiera ocurrido. Suleimán rompió el sello solo. Leyó de pie. Para cuando llegó a la segunda página, ya estaba sentado. Para la tercera, la última, no se había movido en más de 1 hora. Cuando su mayordomo personal entró a llevar la lámpara de la tarde, el sultán estaba sentado en la oscuridad completa. La carta doblada entre sus manos.
su rostro, absolutamente quieto. Esa quietud era lo más peligroso que cualquiera en el palacio había visto en 30 años. La carta no contenía lo que Suleimán esperaba. Él había sospechado, alguna parte de él siempre lo había sospechado, que la supervivencia de Hurrem en el palacio no había sido del todo inocente. Se había movido con demasiada perfección a través de un sistema diseñado para destruir a mujeres como ella. Había superado a Maidebran en los momentos exactamente correctos. Había permanecido al lado de Suleimán a través de cambios de política, reveses militares, decepciones, y la muerte de rivales que, en retrospectiva, habían beneficiado precisamente a una sola persona. Pero la carta no confirmó esas sospechas. Las superó. Había una mujer llamada Fatma. Ex doncella, 38 años en el momento en que aquello fue escrito. Nacida en Trabzon. Reclutada por Hurrem en 1521 para llevar mensajes que ningún mensajero oficial podría ser de fiar de transportar. Había desaparecido de los registros del palacio en 1533. La carta explicaba por qué. El documento nombraba 4 incidentes. No crímenes en el sentido legal otomano, sino decisiones. Acciones tomadas para proteger la posición de Hurrem, a sus hijos, y su control sobre el mundo emocional de Suleimán. Acciones que, presentadas al diván, no habrían sido procesables, pero sí habrían sido catastróficas. El primero, una campaña deliberada de informes falsos, entregados a través de Fatma y 3 intermediarios más, que había envenenado la percepción que Suleimán tenía de su hijo mayor Mustafa desde 1530. No alegaciones fabricadas. Algo más elegante. Inteligencia filtrada selectivamente. Información verdadera, desprovista de contexto, dispuesta para hacer que un hijo leal pareciera uno conspirativo. El segundo, la muerte de un funcionario de tesorería llamado Kemal Celebi, cuyo informe de 1532 habría revelado irregularidades financieras que se rastreaban, a través de 4 capas de transacciones, hasta pagos realizados en nombre de Hurrem. Kemal Celebi murió de una enfermedad estomacal. La carta describía, con un lenguaje cuidadoso y emocionalmente neutro, cómo esa enfermedad había sido organizada. El tercero, una carta enviada al embajador veneciano, en nombre de Suleimán, pero sin su conocimiento, que había cerrado silenciosamente un canal diplomático que la familia de Maidebran había estado usando para mantener influencia en el palacio. Técnicamente, falsificación de correspondencia imperial. Y el cuarto. El cuarto fue el que detuvo la respiración de Suleimán. En 1534, un erudito religioso llamado Afzabud había redactado una opinión legal, una fetua, que habría cuestionado la legitimidad de la posición de Hurrem como esposa legal del sultán. Davud había retirado esa opinión antes de que fuera presentada formalmente. La carta describía el mecanismo preciso mediante el cual ese retiro había sido organizado, presión sobre 2 familiares del erudito, un pago tan estructurado que parecería un regalo de patrocinio rutinario, y un mensaje privado a Davud que la carta describía como un recordatorio de los costos de la ambición erudita innecesaria. El erudito se había retirado en silencio. Había vivido pacíficamente 3 años más, según todo lo que alguien pudiera saber. La carta no decía qué le había ocurrido después de 1534. No necesitaba decirlo. Suleimán había amado a Hurrem con una completitud que los cortesanos otomanos habían encontrado alarmante y que los historiadores encontrarían casi incomprensible. Le había escrito poesía. Había roto un siglo de tradición imperial para casarse con ella. Le había confiado su juicio en asuntos políticos que no discutía con nadie más. La carta no simplemente revelaba a una esposa manipuladora. Revelaba que la arquitectura emocional de todo su reinado había sido, en alguna medida, construida. Y eso era algo que ninguna cantidad de poder podía reparar. Suleimán había ejecutado a su mejor amigo con evidencia mucho más delgada que la que ahora sostenía entre sus manos.
Eventualmente ejecutaría a su propio hijo por rumores. Lo que haría con prueba real, documentada, Nescapebel, es la pregunta que habría cambiado la historia otomana de manera permanente. Esa noche no mandó llamar a Hurrem. Mandó llamar a su eunuco negro jefe. Le dio una sola instrucción. La carta debía ser copiada una vez, con la propia mano del eunuco, sin que nadie más supiera de su contenido. El original debía devolverse a Suleimán antes del amanecer. Después pidió que lo dejaran solo hasta la llamada a la oración del Fajr. Y en la oscuridad de esa cámara, Suleimán el Magnífico comenzó el cálculo más peligroso de su vida. No si actuar. Sino si al actuar, le quedaría un imperio que valiera la pena gobernar. Para la mañana siguiente, algo había cambiado en Topkapi que cada sirviente con experiencia podía sentir, pero ninguno podía nombrar. Era la calidad del silencio del sultán. Suleimán tenía un silencio específico que usaba durante la planificación militar, enfocado, orientado hacia afuera, irradiando energía controlada. Tenía otro silencio que usaba durante el duelo, colapsado, interior, pesado. El silencio que se movió por el palacio esa mañana de invierno no era ninguno de los dos. Era el silencio de un hombre que aún no ha decidido algo enorme. Y que teme lo que va a decidir. Nurbanu lo notó. Una concubina joven, 14 años apenas, que un día se convertiría en una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Ese día en particular, según reportó años después a alguien de su confianza, había sentido la atmósfera del palacio cambiar. Como el aire antes de una tormenta que no llega. Hurrem también lo notó. Ella había construido su supervivencia sobre la capacidad de leer el clima emocional de Suleimán con la precisión de un navegante leyendo la corriente del Bósforo. Conocía cada frecuencia de su atención. Cuando estaba distraído por la política. Cuando estaba pesado por una decisión militar. Cuando simplemente estaba cansado. El estado de ánimo que llegó hasta ella esa mañana era uno que había sentido una sola vez antes, las semanas que precedieron a la muerte de Ibrahim Pasha. No sabía que lo había desencadenado. Pero sabía que se estaba quedando sin tiempo para averiguarlo. El olor a aire frío que entraba por una ventana mal sellada. La textura de la alfombra bajo sus pies mientras caminaba de un extremo al otro de su habitación. El sonido distante de las guardias personales de Suleimán reposicionándose en su ala, un cambio sutil en el patrón, tan sutil que solo alguien que hubiera pasado 15 años escuchando esos pasos lo detectaría. Envió 3 mensajes esa mañana. 2 a intermediarios de confianza. Uno a su hijo Selim, a través de un canal tan indirecto que tardaría 2 días en llegar. Los mensajes no explicaban qué estaba ocurriendo. No podían. Ella misma no lo sabía aún. Solo decían, prepárate. No digas nada. Espera mi señal. Esa señal tardaría 40 horas en llegar. Para entonces, la decisión ya habría sido tomada. Y la palabra de Hurrem cargaría un peso que nunca había cargado antes. Esa tarde, Suleimán convocó a su gran visir Lutfi Pasha a una reunión privada que duró 3 horas. Los registros del palacio no mostrarían ningún tema para esa reunión. Sin minutas. Sin documento de resolución. Lutfi Pasha salió con la expresión de un hombre al que le habían pedido resolver un problema sin solución limpia, y que acababa de entender que su respuesta definiría su legado. 3 días después, Lutfi Pasha fue removido de su posición como gran visir. La razón oficial, una disputa doméstica. Un asunto de conducta personal. Era la cobertura más delgada que el palacio había producido en décadas. Y cada funcionario senior que la escuchó entendió que lo que fuera que había ocurrido en esa reunión de 3 horas, no podía ser pronunciado en voz alta. La carta de Hurrem había salido de la cámara privada de Suleimán. Había entrado en la maquinaria de la corte imperial. Y una vez que eso ocurría,
Una vez que al menos otra persona la había tocado, la pregunta ya no era qué haría Suleimán. La pregunta era quién llegaría primero a Hurrem, la justicia de Suleimán, o su propio instinto de supervivencia. Aquí es donde la línea de tiempo se separa de la historia que conocemos. En el registro histórico real, Hurrem Sultán sobrevivió. Mantuvo el poder. Sobrevivió a sus enemigos, administró el afecto de su esposo hasta el final, y murió en 1558, llorada por Suleimán en un lenguaje que sugiere una devastación genuina. Pero si ese documento hubiera salido a la luz, si Suleimán hubiera sostenido esa carta, la hubiera leído solo, y luego hubiera pasado una noche en la oscuridad sin nada entre él y la verdad, la cadena de reacciones que seguiría no sería fantasía. Sería la consecuencia natural de cada presión política, religiosa y dinástica que ya existía dentro del sistema otomano. Suleimán no ordenó la ejecución de Hurrem. Eso es lo primero que hay que entender. Y es el detalle que hace que esta historia alternativa sea más perturbadora que una simple inversión de poder. No podía ejecutarla. No porque todavía la amara, aunque así era, de la manera en que un hombre ama algo que ahora también teme. Sino porque ejecutar a Hurrem Sultán requeriría explicar por qué. Y explicar por qué requeriría que la carta se convirtiera en un documento público. Y hacer pública la carta revelaría que el sultán más célebre del imperio había sido, durante años, parcialmente gobernado por las decisiones estratégicas privadas de una mujer cuyo papel oficial era ser amada, no gobernar. El daño a la legitimidad imperial sería irreparable. Entonces Suleimán hizo algo para lo que el sistema político otomano estaba de hecho diseñado. Algo que los historiadores de la línea temporal real siempre han notado que era capaz de hacer. Se retiró. No del trono. De ella. No fue un edicto formal. No hubo ningún documento que pudiera citarse. Ocurrió a través de la reasignación de guardias, el redireccionamiento de los horarios del personal, la discreta reubicación de sus damas de compañía. Ella no fue encarcelada. Fue rodeada. Y Hurrem lo reconoció en 4 días. Ella había sobrevivido leyendo el poder. Y el poder estaba retirándose de cada nodo de acceso que había pasado 20 años construyendo. Mirima Sultán lo sintió también. La hija de Hurrem, 19 años apenas. La única de sus hijos que habría podido alcanzar a Suleimán en ese momento. Estaba en los aposentos de las mujeres cuando se enteró, a través del sistema de susurros del palacio, la red de comunicación más rápida del mundo otomano, de que el acceso de su madre al patio interior había sido restringido. Se vistió de inmediato y fue a la cámara de su padre. Fue rechazada por el guardia de la puerta por primera vez en su vida. Mirima se quedó en el corredor 40 minutos. Después caminó de regreso. No lloró. Había crecido en un palacio. Sabía lo que significaba cuando una puerta era cerrada a alguien que siempre había tenido permiso de pasar. Significaba que la decisión ya estaba tomada. Solo faltaba el anuncio. Pero aquí es donde todo cambia. Aquí está el detalle que convierte esta historia en algo más que una caída de poder. Algo más que una mujer poderosa finalmente atrapada. Hurrem había escrito la carta como seguro. Y un seguro, por definición, solo funciona si la otra parte sabe que existe. No la había escondido únicamente en el cofre de Gulfem. Había escondido una segunda copia. Esta no estaba dentro del palacio. Esta estaba en manos de un banquero mercader veneciano llamado Marco Trevisan, que vivía en el barrio de Galata, y que tenía un acuerdo con Hurrem que casi con certeza no comprendía del todo el peso que cargaba. Si no recibía a un mensajero específico, con una frase específica, dentro de cada 18 meses, debía entregar el paquete sellado en su posesión al embajador veneciano. Con instrucciones de que fuera transmitido a las cortes de Viena y Roma. Hurrem no había escrito un seguro para protegerse a sí misma.
había escrito un seguro para la reputación del imperio. La carta, en manos europeas equivocadas, no simplemente avergonzaría a Suleimán. Proporcionaría a las cortes de Carlos V evidencia documental de que la toma de decisiones interna del sultán otomano había sido influenciada, durante años, por manipulación no declarada, en el momento exacto en que las negociaciones geopolíticas otomano-europeas estaban en su punto más delicado. El verdadero rehén no era Hurrem. El verdadero rehén era la credibilidad imperial otomana. Ella no había construido un arma para protegerse. Había construido un arma tan grande y tan peligrosa que usarla contra ella destruiría al hombre que lo intentara. Eso no es la lógica de una sobreviviente. Eso es la lógica de alguien que entendió el poder con más completitud que la persona que lo sostenía. Cuando Suleimán descubrió la segunda copia, la investigación que siguió a la destitución de Lutfi Pasha lo llevó a Galata, a Trevisan, al acuerdo, a la dirección exacta hacia Viena y Roma. La crisis imperial que se desplegó no se parecería a ninguna lucha de poder otomana convencional. Sería algo más raro. Más desestabilizador. Un empate entre dos personas que sabían demasiado el uno del otro como para destruirse sin destruirse mutuamente. Suleimán no podía eliminar públicamente a Hurrem sin colapsar la credibilidad del imperio. Hurrem no podía activar su seguro veneciano sin hundir el mismo imperio que había pasado 20 años moldeando para sus hijos. Y sus hijos, Selim, Bayezid, Cianjir, quedaron atrapados en una crisis de la que nadie les informaba y que no podían navegar sin la guía de su madre, la cual acababa de ser cortada. Sesade Bayezid tenía alrededor de 14 años. No recibió ninguna palabra de su madre durante 11 días. 11 días de silencio del palacio. 11 días de puertas cerradas y sirvientes que esquivaban su mirada y cortesanos que hablaban entre sí con una precisión cuidadosa que dejaba exactamente las palabras correctas fuera de cada conversación. Bayezid describió después, en documentos que sobreviven al registro histórico real, un periodo de aislamiento que encontró casi insoportable. En este escenario alternativo, esos 11 días no eran política de palacio rutinaria. Eran el silencio que empujaría eventualmente a Bayezid hacia la rebelión armada que lanzaría años después contra su hermano Selim. Los genízaros comenzaron a fracturarse dentro de semanas. No porque supieran lo que había ocurrido, sino porque en el sistema otomano, la lealtad genízara seguía la fortaleza proyectada del sultán. Y lo que vieron en el invierno y la primavera de 1537 fue un sultán presente en cuerpo y ausente en voluntad, que atendía la maquinaria del gobierno y dejaba que su corazón derivara. Un sultán que había dejado de confiar en su propio juicio. Eso era más aterrador para el comando genízaro que cualquier amenaza exterior. El sonido de las botas en piedra durante el cambio de guardia del palacio, un ritmo que había sido confiable durante décadas, ahora ligeramente, casi imperceptiblemente, descolocado. El olor de la tensión, sudor, metal frío, la agudeza particular de hombres que esperan una orden que no saben cómo anticipar. 3 oficiales genízaros senior solicitaron una audiencia privada con Suleimán en 6 semanas. Él los recibió. Estuvo calmado. No les dio nada. Y en la ausencia de algo concreto, el rumor que llenó el vacío fue peor que cualquier verdad, que Hurrem había comprometido de alguna manera la pureza religiosa del sultán. Que ella era practicante de algo que los eruditos del palacio habrían llamado sir. Manipulación espiritual. La acusación no tenía base factual, pero tenía momentum político. Y en la corte otomana, el momentum político no necesitaba ser verdadero para ser letal. Mustafa lo sintió todo desde la distancia. El hijo mayor de Suleimán, nacido de Maidebran, el heredero que una porción significativa del ejército y la vieja aristocracia otomana apoyaban. En la línea temporal real, Mustafa moriría en 1553, ejecutado por orden de Suleimán, influenciado en parte por Hurrem y su yerno Rustem Pasha. En este escenario alternativo, con la influencia de Hurrem disminuida y la confianza de Suleimán en su propio juicio erosionada,
los partidarios de Mustafa se movieron antes. No a través de la rebelión. A través de la legitimidad. A través de la presentación metódica y callada, a miembros solidarios del diván, del argumento de que la estabilidad del imperio requería un sucesor claro e inequívoco. Y que la prolongada inestabilidad doméstica de Suleimán hacía urgente esa pregunta. El argumento era técnicamente correcto. También era un golpe conducido enteramente dentro de los mecanismos de la ley imperial. Las revoluciones más peligrosas de la historia otomana nunca fueron las que se pelearon con espadas. Fueron las que se pelearon con opiniones legales y acuerdos callados en corredores, por hombres que entendían que el poder real en el imperio nunca lo sostenía la persona que usaba el turbante. La historia recordó a Hurrem Sultán como una mujer que ganó, que rompió cada regla diseñada para contenerla, que transformó la maquinaria misma del palacio contra quienes la habían construido, que dio a sus hijos el imperio que ella no podía heredar formalmente. Y en la línea temporal real, así fue. Todo eso es verdad. Pero este escenario alternativo revela algo que su victoria oscurece. La cosa que Hurrem entendía, que casi nadie a su alrededor comprendía, que Suleimán, con toda su brillantez, nunca llegó del todo a captar, es que el poder no se sostiene. Se equilibra. Existe solo en relación con las personas que podrían quitártelo. En el momento en que dejas de gestionar esas relaciones, aunque sea en secreto, aunque sea a través de una carta sellada escondida en el cofre de una mujer muerta, en el momento en que tu guardia cede aunque sea un instante, toda la estructura comienza a moverse. Ella no había construido su posición sobre el amor. El amor era el teatro. Lo había construido sobre el manejo preciso de la información, quien sabía qué, cuándo, y qué podían hacer con ello. La carta sellada no fue su error. Encontrarla no fue su ruina. Su error fue una sola grieta en la arquitectura. Un cofre de una mujer muerta. Un mayordomo concienzudo. Una noche en que la carta viajó más lejos de lo que ella había planeado. Y de esa única grieta, la sucesión de un imperio se deshiló durante 20 años. Terminó no con un Suleimán fuerte entregando un trono unificado a un hijo capaz, sino con 3 príncipes y un cuerpo genízaro que había aprendido a desconfiar de la dinastía que los comandaba. Suleimán no colapsó. Gobernó hasta su muerte histórica real en 1566, durante el asedio de Sigetvar. Pero gobernó de manera diferente. Más cautelosamente. Más mecánicamente. Menos brillantemente. La poesía se detuvo. Las cartas a su amada cesaron. El hombre que había escrito, mi mujer de hermoso cabello, mi amor de ceja inclinada, mi amor de ojos llenos de picardía, quedó en silencio. No porque dejara de amarla, sino porque ya no podía confiar en que el amor que sentía fuera enteramente suyo. Eso es lo que la carta sellada contenía verdaderamente. No el registro de sus crímenes. La prueba de que incluso su yo más íntimo había sido, en alguna medida, dispuesto. Y entonces queda una pregunta. No sobre Hurrem. No sobre Suleimán. Sobre el palacio mismo. Sobre cualquier sistema que obliga a sus habitantes a operar enteramente a través de la manipulación, donde la transparencia es imposible, donde la honestidad es letal, donde la única manera de proteger a tus hijos es convertirte en alguien que tus hijos no reconocerían. ¿Hizo Hurrem el sistema otomano más peligroso? ¿O el sistema otomano hizo a Hurrem inevitable? Y la pregunta más importante de todas. La que no se queda cómodamente dentro del siglo XVI. Cuando un sistema está diseñado de manera que solo los despiadados pueden sobrevivir en él, ¿quién es verdaderamente responsable de lo que los despiadados hacen?